Bienvenido a Cluedo Complutense, Más allá del misterio, un podcast donde analizaremos la serie de eventos que acabaron con la vida de Álvaro Yebra. Para ello se sigue la evidencia que ha obtenido la inspectora Reyes, las incongruencias en las declaraciones y los actos de los sospechosos y todo aquello que se falta por contestar o lo que se ha omitido por completo. Revisemos las evidencias. En la escena del crimen se encontró una carta de suicidio que se le había atribuido a Álvaro porque estaba firmada por él. Sin embargo, se conoce por su conversación con Lucía que lo había creado para el proyecto que estaba haciendo con Lucas para convencerlo que no lo tire. El día de su muerte, Álvaro se devolvió a la quinta planta porque se la había perdido y Lucas conocía de su existencia. Junto a la carta se encontró un pendrive que le pertenece a Lucas, que contiene un virus malicioso, capaz de deshabilitar los sistemas web de la facultad. Lucas se lo había dado a Sara el 31 de octubre en Inforradio y había quedado para que se lo devolviera, pero para el momento del crimen no lo había hecho. Después del análisis forense se han encontrado 3 restos de ADN en la escena del crimen. Se han confirmado que 2 pertenecen a Álvaro y Lucía, pero uno sigue sin identificarse. Se conoce de la existencia de la cámara que tenían Álvaro y Lucía para grabar su proyecto para la clase del profesor Ullate. Esta contenía material grabado minutos antes del crimen, pero no revela nada relevante al caso. Con respecto a los apuntes del profesor Ullate, se puede confirmar que Lucas no subió los apuntes porque la dirección IP de su ordenador no coincide y su ordenador estaba roto. Por otro lado, fue Sara quien le había informado a Ullate que estaban subidos a internet durante su tutoría con el profesor el 31 de octubre. Con respecto al virus dentro del pendrive de Luca, sigue la duda de si existía antes o después que lo tuviera Sara. Sin embargo, se conoce que Luca tenía un ordenador que se había roto la semana anterior al crimen, pero ¿fue por causa del virus? Sigue esta pregunta abierta. Hablando sobre Sara, según sus declaraciones, había dejado su sudadera en la última clase, entonces tuvo que subir a la quinta planta después de salir de Inforradio a recogerla. Sin embargo, pese a lo que afirma Sara, las cerraduras de los baños no estaban oxidadas, por ello no pudiera haberse quedado encerrada. Pero por otro lado, los conserjes no han detallado si es igual con las cerraduras de la aula que mencionó Lucía. Entre las evidencias también está el podcast que escuchaba Lucía en la mañana del 31 de octubre. En este podcast, el presentador hablaba sobre las personas narcisistas y de la soberbia. Explicaba que todas estas personas tienen una gran facilidad para la palabra, una cordialidad superficial, un trato fácil y son muy egocéntricas y creen que el resto de las personas son inferiores a ellas. Esto da a entender de que el podcast estaba hablando de Álvaro o de Sara. Y fuera del podcast también hay más evidencias, porque las fotografías de los episodios son clave para entender qué está pasando, especialmente quién se puede descartar y quién no. En el episodio que habla de la entrevista al profesor Ullate, la fotografía es una silueta, al igual que el episodio de Lucía. Sin embargo, los 2 episodios que tienen una diferencia en las entrevistas es la de Lucas, donde se ve un pendrive que se conoce que es suyo y un virus en el episodio de Sara, que todavía deja la duda. ¿Qué tiene que ver Sara con el virus? Y por último, en el episodio de en el día de Lucía, se ven manos llenas de sangre, que dan a entender que Lucía estaba intentando resucitar a Álvaro una vez que estaba muerto. ¿Quién es el responsable? ¿La mejor amiga de Álvaro, Lucía Marín,
el estricto profesor Antonio Ullate, la delegada de clase Sara Vinuesa o el rebelde Lucas Gómez. Somos Paola Araque, Lucía Domínguez, Sofía Hidalgo y Humberto Purua. A resolver este misterio.